Saludos capitalistas. Hoy en Examinando al Inversionista, este proyecto de YouTube donde entrevistaremos a los principales referentes de las inversiones en bienes y raíces y crecimiento personal, para generar ingresos pasivos y lograr la libertad laboral. Debo remarcar que esta entrevista es un complemento del podcast número 23, House Flipping, que podrás escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia, como Médico Capitalista. El día de hoy estaremos con un referente de la inversión en bienes y raíces en España, gracias a su trayectoria y a sus logros como creador de Zona 3, Club de Inversores, al cual pertenezco, podcast Vivir de Rentas, de igual manera Cosas y Casas, canal de YouTube Vivir de Rentas TV, curso Alquiler Inmobiliario, Invertir en pisos para generar rentas, que lo podrás conseguir en la plataforma de Valio, y autor del libro Crack, que fue publicado recientemente en Amazon. Con todos estos logros, ya se imaginan de quién hablo. Con ustedes, Germán Jover. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre lo que es el Flipping House. Esta es la idea de esta entrevista. Germán, que me dio la oportunidad de poder hacer esta entrevista y que nos hablará de su experiencia de lo que es el Flipping House y más o menos cómo él lo hace, cuáles son esas directrices o esos trámites que hay que hacer para poder hacer el Flipping House. Bien, entonces, ¿cómo estás, Germán? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar por aquí contigo, charlando. Y de hecho, pues fue un placer conocerte. Creo que fue en Albacete. Pues ya no lo sé porque cada semana Correcto, en estoy en una ciudad Albacete. distinta, pero creo que en Bueno, Albacete nos conocimos. nos hemos visto en Albacete, en Madrid y creo que fue también, no hay más ninguna parte, no hay más ninguna parte. Fue un evento tuyo y, bueno, tuyo no, que fuiste como invitado y un evento en Albacete también que fuiste como invitado de Zona 3 creo que fue el evento. Y una vez estuve en uno de Pau, pero creo que tú no fuiste esa vez, uno que fue en Madrid. No, Esa no, vez no. no fuiste. Estábamos celebrando aniversario de bodas, que me acuerdo Ah, perfectamente que estuve hablando con Pau, que me hubiese encantado ir, pero era aniversario de bodas. Y cada semana casi cada semana estoy en alguna ciudad porque hacemos muchas quedadas, muchas comidas. Y bueno, hay veces que hay que priorizar cosas que son importantes y están por delante de la urgencia. claro que sí, siempre hay, bueno, ahora que hay que sacar más tiempo, pero nada, siempre estamos constantemente aprendiendo y yendo a estos eventos que son muy bien, conoces a mucha gente y pues conoces a personas que te inspiran a seguir adelante y a personas que invierten en el mismo rubro, pero de otra forma. Entonces esa es la idea, cada vez aprender más. Entonces, vamos a hablar un poco de quién es Germán, a ver, ¿a qué se dedica Germán? ¿Qué profesión tiene? Genial, pues Germán, te voy a contar un poquito la historia, voy a intentar ser breve, Ujú. pero hay una evolución ahí, pero resumiendo mucho, yo soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra. Me encanta invertir, de hecho yo creo que siempre he dicho que lo llevo en la sangre, que el interés compuesto va por dentro y bueno, he ido haciendo una evolución a lo largo de los años, quizá pues a partir de los 20 años, por cuantificarlo en algún punto, ahora tengo 40. Alrededor de los 20 empecé ya a invertir de manera más activa, empecé por los mercados financieros, la bolsa y ahí pues toqué muchos palos. Llegó un momento que me dije, oye, me gustaría conseguir vivir de esto, ¿no? A conseguir pues que pueda dedicarme a los mercados trabajando pues unas pocas horas al día. Perseguí ese sueño durante muchos años, mucho esfuerzo, pero me di cuenta que no era el camino hacia esa libertad financiera que yo tanto ansiaba. Eso es Y verdad. luego, por casualidad, descubrí el mercado inmobiliario, algo que prometía ser aburrido, pero que luego fue todo lo contrario y además fue un camino, aunque más lento de lo que prometía ser la bolsa, pero un camino Eso es verdad. más lento, pero seguro hacia esa libertad financiera que la conseguí a los 37 años, gracias a las rentas que producen las viviendas que tengo en alquiler, pero en paralelo, pues he ido desarrollando un negocio de flipping house, que es lo que comentabas antes, y es a lo que me dedico Sí, más activamente. No por otro motivo, no es que me guste más que el alquiler, que de hecho es un debate, me parece muy interesante, sino que creo que son modelos totalmente distintos, luego podemos profundizar en eso. Yo creo que son complementarios perfectamente. Yo conseguí una cartera de inmuebles en alquiler que ya cubrían mis gastos, o de hecho cubrían, o equivalían, por decirlo mejor, a la nómina o los ingresos que yo obtenía trabajando por cuenta ajena en aquel momento. Y en ese momento yo dije, oye, ahora mismo ya soy libre financieramente. Me libre. sentí pues mucho más relajado, seguí trabajando por cuenta ajena
un tiempo más, pero ya el año pasado lo dejé y ahora pues estoy al frente de Zona 3, que os he comentado antes, que es nuestro club de inversores. Otros proyectos más divulgativos que podríamos decir que se engloban dentro de la marca Vivir de Rentas, que es mi blog, mi podcast, bueno, mi canal de YouTube, muchas otras cosas, y el libro este que tengo por ahí, Sí, que recientemente hemos publicado. por aquí Y lo no tengo, sé, estoy que lo termino ya. muy bien, muy bien. Luego me cuentas a ver qué tal. Y bueno, muchísimas otras cosas, pero básicamente yo creo que esto es un resumen de ahora mi día a día está centrado en la parte divulgativa y también operaciones de Flipping House, en la que hemos ido escalando y cada vez estamos más activos y creo que podremos hablar a lo largo de la entrevista mucho más en detalle de eso. Sí, en realidad, bueno, que te he seguido, ya yo llevo casi 3 años en este tipo de inversiones. Cuando empecé este rubro, empecé a conocer muchísima gente, a Pau, a Carlos Galán, después, bueno, apareciste tú, después está José Muñoz, bueno, una cantidad de personas excepcionales que cada uno invierte de una forma totalmente diferente, aunque algunos estén en la misma ciudad, pero todos van muy adentrados a un tipo de inversión. Y en tu caso, me llamó la atención, a lo mejor seguro lo hablaremos, cuando hiciste, creo que lo hablamos, compraste una residencia de ancianos y la transformaste en viviendas. Entonces, y esas las vendiste, ¿no? Si mal no recuerdo, esa era una parte del flipping house. Entonces, ¿dónde inviertes, Germán? ¿Dónde más o menos te ubicas? Sí, yo invierto cerca de casa, no porque aquí haya más oportunidades, sino un tema de comodidad. Lo hablaba ayer con mi pareja, que es que la actividad que llevamos ahora mismo sería imposible, o prácticamente imposible, no hay nada imposible, pero sería muy Sí, difícil siendo padres con hijos. Bueno, nuestro día a día sería complicado si tuviésemos que hacer la actividad de Flipping House en otra provincia. Nosotros invertimos en la provincia de Tarragona, pero por lo que te digo, por un tema de proximidad. Así que ya no me he ido a buscar a otro lado porque es que prefiero tener menos rentabilidad aquí, pero no tenerme que desplazar, que obtener mayores rentabilidades, pero teniendo la paliza que desplazar. Es que sería totalmente inviable para nuestro día a día. sí, posiblemente a lo mejor no te desplaces, pero tendrías que delegar a una gestoría, a alguna inmobiliaria, y al final, bueno, el ojo del dueño engorda el ganado, así que es mejor tenerlo cerca, aunque cada quien tendrá su modalidad. A lo mejor hay personas que viven en una ciudad, a lo mejor Barcelona centro, y no consiguen oportunidades y se van un poco a las afueras o se van a otras ciudades, como hay muchos inversores que invierten fuera de sus ciudades, Madrid, Guadalajara, Madrid, Toledo, digamos que están un poco equidistantes, pero tampoco se van a ir a invertir Madrid, no sé, Indonesia, una cosa así, pero hay personas que sí lo hacen, Sí, hay pero personas que sí eso lo sobre hacen. todo para inversión en alquiler, yo creo que sin duda, Ujú. ¿eh? Yo hoy en día en Tarragona tampoco es que haya grandes oportunidades o grandísimas oportunidades como podía haber hace años y como sí que hay en otras provincias. Hay provincias donde ahora mismo hay oportunidades pues, más rentables de las que se pueden encontrar aquí. Entonces, ahí, cuando inviertes en alquiler, sí que es verdad que al principio hay una gestión más activa de encontrar el inmueble y demás, pero una vez ya está en funcionamiento, la gestión es mucho más pasiva y ahí no hay Sí, problema de invertir a distancia. Hay una barrera, una pequeña barrera, ¿no?, a superar, pero no hay tanto problema. Pero si inviertes más activamente en Flipping House, ya hay que también se puede hacer, por supuesto, invirtiendo a distancia, pero ya nosotros ha habido algún momento en este año que hemos estado haciendo 7, 8 reformas a la vez y hacer el control de todas esas reformas. Sí que es verdad que puedes incorporar gente al equipo, pero ya lo dificulta todo mucho más. claro, porque tienes que estar allí, digamos, no sé cuánto, ahora lo hablaremos seguro, pero ir a ver cómo va la obra, cómo van las cosas, materiales, todas estas cosas que a lo mejor estando lejos pues se te van a escapar de las manos, porque no conoces la ciudad, porque no conoces tanta gente como conoces ahí en Tarragona, o sea, todo se te hace más fácil, es así. ¿Y cómo es la información del mercado inmobiliario? ¿Cómo va el mercado inmobiliario en tu zona? ¿Qué, ¿Qué más o menos tienes? ¿Cómo son los precios? ¿Se consiguen algunos buenos precios allí? Bueno, pues a ver, te voy a diferenciar en función de zonas más útiles o más interesantes para alquiler. Son zonas pues, que a lo mejor no son tan prime, ¿no? Pero donde los inmuebles son más baratos y ahí pues obtienes mejores rentabilidades. La verdad que esas zonas cada vez escasean más. Creo que en general, pero aquí pues claramente ha ocurrido esto. Ya no hay esas oportunidades que se veían antes. Toca picar más piedra para encontrarlo o irte a peores zonas, peores barrios donde antes pues encontrarás rentabilidades mucho más exageradas, ¿no? Para encontrar esa buena rentabilidad, ahora te tienes que ir a una peor zona, tienes que mover, hay más competencia también. Por supuesto, los alquileres también han subido. Hay
nula oferta para la grandísima demanda que hay, con lo cual la previsión es de que sigan los precios subiendo de alquiler. Y que por lo tanto también la tensión al alza en esas zonas de precios de compra también continúe, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. También sabemos que el Euribor está disparado y bueno, vamos a ver Sí, si eso finalmente se traslada en una mayor morosidad, cosa que no está ocurriendo todavía, a las entidades bancarias y eso, todo esto es un proceso lento, ¿no? Acaban ejecutando esas hipotecas, se acaban adjudicando mayor volumen de inmuebles, con lo cual ponen mayor oferta en el mercado y eso hace una presión a la baja. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Tenemos variables que apuntan en una dirección y otras eso en es otra. verdad. Vamos a ver cuál gana por ahí. Y luego en la otra parte del mercado, en el que estamos más activos, que es reformar y vender, flipping house, pues ahí no hemos notado bajadas de precios, de hecho hemos notado alzas y vemos que el mercado sigue con presión alcista. Sí que es verdad que hemos visto un cambio curioso. A ver, nuestro volumen es modesto, con lo cual la información de la muestra pues es reducida y con lo cual podríamos tener alguna desviación ahí, pero básicamente lo que quiero decir es que nos hemos dado cuenta que las últimas viviendas que hemos vendido, perdón, nos las han comprado gente que no utilizaban hipoteca. No sabemos si es porque tenemos una muestra pequeña, ¿no? No hemos vendido pues una cantidad reducida de inmuebles, no somos un gran agente en el mercado, pero sí que es verdad que se ha dado esa casualidad, ¿no? Nos ha llamado la atención cuando el año pasado esta residencia que comentas, que reformamos el año pasado y vendimos, la totalidad eran 4 viviendas, la totalidad Ujú. de ellas se compraron con hipoteca. Cambio este año, las que hemos vendido hasta ahora, todas se han comprado sin hipoteca. Esto nos ha llamado la atención. Es verdad que es un producto más prime, entonces no sabemos si el motivo es porque el potencial comprador pues, tiene mayor poder adquisitivo y compra sin hipoteca, o sencillamente es porque se ha disminuido, ¿no? La gente que está comprando con hipoteca y se han quedado los compradores que compran directamente con efectivo. No lo sé, no es una conclusión que podamos sacar determinante, porque como te digo, tampoco es un volumen elevadísimo, pero sí que es verdad que nos ha llamado la atención. Vamos a ver la siguiente, si continuamos vendiendo sin hipoteca, pues ahí ya sí que nos llamará la atención. Es curioso porque tampoco son importes elevadísimos y nosotros asumíamos que el comprador, el potencial comprador, era una persona con hipoteca que iba a financiar. Pues se ha dado el caso que no es un inmueble, sino son varios. Y bueno, vamos a ver los siguientes. Pero bueno, yo iré compartiendo mis conclusiones en abierto Sí, como hago siempre. eso es verdad. Y bueno, por lo menos aquí donde yo vivo, justo al lado de mi edificio, van a ser dos edificios nuevos. Entonces, y viendo los precios de obra nueva, donde yo vivo, mi edificio tiene apenas 3 años. O sea, ha aumentado 50.000, 60.000, hasta 80.000 euros los precios. O sea, edificios con las mismas calidades del mío, edificio clasificación A, con aerotermia. Y yo digo, bueno, creo que compré en el mejor momento, porque bueno, obviamente todo ha subido, los materiales, la hipoteca, todo. Y hay personas que no compraron, compañeros de trabajo que no compraron y ahora pues les cuesta mucho más porque todo está más costoso. Entonces eso también se ve. Y como dices tú, hay personas que a lo mejor tenían un dinero y en vez de invertirlo en otra cosa, pues compran un inmueble. ¿Por qué? Porque da una mayor rentabilidad y porque las hipotecas están por encima del 3,5, 4 hasta 4,5%. Entonces todo eso afecta o aumenta el costo de las viviendas. Sí, sí. Eso es lo que va a la alza. Y por supuesto también, yo que tengo pisos de alquiler, ha aumentado. O sea, ha aumentado. Yo tenía un piso a un precio, lo aumenté 20 euros y me lo quitaron de la mano en una semana. Entonces, y sin chistar, o sea, lo vieron, me gustó, mira, toma, 2 meses de reserva más el mes de alquiler y me lo quedo. O sea, que fue algo muy rápido porque no se consiguen pisos. Estoy en grupos de alquiler y todos los días, habitaciones, piso. Hay personas que vienen y no consiguen dónde alojarse. A pesar de que cuando te metes en Idealista o en otras plataformas, hay pisos de alquiler, pero no sé qué pasa, es que no se alquilan o a lo mejor son estas ofertas engañosas que a lo mejor coloca una gente tipo gancho y al final cuando llaman, pues el piso no está alquilable o no está todavía disponible también. Eso puede pasar. Germán, ¿cuándo iniciaste en el Flipping House? Eso fue, ¿cómo te empezó esa vena desde el Flipping House? Porque, bueno, tengo entendido que tienes pisos de alquiler, que fue con lo que creo que empezaste al principio, y luego diste un vuelco al Flipping House. ¿Qué fue lo que te llevó a eso?
Bueno, al final fue una evolución bastante natural, ¿eh? Yo tenía un objetivo con mis pisos en alquiler para llegar a un objetivo de rentas, llegué a ese objetivo y ya fue como, no es que dejaran de interesarme, sino que me parece un modelo súper interesante y de hecho he ido modificando mis criterios de inversión en ese sentido en los siguientes años, pero sí que es verdad que yo me marqué un objetivo y fui como muy a saco por él y en pocos años lo conseguí, ¿no? Y ahí cuando ya lo conseguí eso dije, ya las últimas operaciones ya estaba yo pensando, oye, he adquirido unos conocimientos, tengo unos contactos y el sector inmobiliario cada vez me interesa más, sé que es amplísimo, ¿no? Todas las opciones que hay y de hecho cada vez veo que es más amplio de lo que creo, ¿no? De lo que creía y bueno, eso me hizo pensar que a lo mejor me podía dedicar a reformar y vender viviendas. Alguna vez, pues alguna que había comprado pensaba, oye, esto a lo mejor lo puedo reformar y vender. Es verdad que normalmente las reformas que requieren estas viviendas son más grandes, y es verdad que al principio yo no tenía ni idea de reformas. De hecho, lo comentaba hace poco. Estaba en una cena hablando con unos amigos en una quedada y de hecho les comentaba algo que me había ocurrido. Yo ahora ya estoy haciendo grandes reformas, pero cuando yo empecé a invertir en alquiler, en realidad empecé en el año 2012 con una inversión que hice allí, pero sin mayores pretensiones que, oye, compro este piso y en 7 años el préstamo personal con el que la financié pues estará pagado y me entrará el alquiler de esta vivienda pues limpio, entre comillas, ¿no? Restando gastos. Esa fue mi intención en ese momento, pero ya cuando llevaba 5 años de ese préstamo dije, oye, esto va a funcionar, quiero escalarlo mucho más, ¿no? Entonces, la siguiente inversión que hice después de esa, luego vinieron muchas más, pero la siguiente inversión, recuerdo que estaba poniéndole una tarima de estas de imitación parquet, Ujú. fue poco más lo que le hice a esa vivienda antes de ponerla a alquilar. La compré, le puse la tarima, a lo mejor pinté 2 puertas y yo me sentía reformista, me sentía que estaba haciendo una gran obra. Y ahora me río de eso, pero en ese momento yo me sentía como, wow, lo que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Pedazo de reforma. Y luego me he dado cuenta, claro, eso se ha ido haciendo más complejo cada vez. Eso me ha permitido también encontrar mejores oportunidades, meterme en más líos. Y esa evolución, ¿no? Que venía desde ese Germán que ponía una tarima y se creía ya que estaba haciendo una gran reforma, hasta hoy que hacemos reformas integrales y vete a saber cómo estaré de aquí 5 o 10 años, ¿no? Al final vas evolucionando, vas creciendo. Lo Sí, mismo que tu equipo, es muy importante también esa idea, ¿no? De que el equipo va creciendo contigo, no que ellos vayan aprendiendo, sino que tú te vas dando cuenta quién te puede funcionar para cada cosa y tienes mayores recursos para pues afrontar ciertos problemas, ¿no? Pues normalmente grandes reformas o algunos problemas que pueden haber en las viviendas. Y eso me ha permitido, llegado a un punto, a decir, oye, esta vivienda, en vez de reformarla y destinarla al alquiler, ¿por qué no la reformo y la vendo? ¿No? Porque normalmente para ese mercado de flipping house no nos valen esos pequeños lavados de cara que no. hacemos para el alquiler, que normalmente es lo recomendable. Hay que hacer una actuación mucho más grande. Digo normalmente, luego hay casos, hay excepciones en los dos lados, tanto para alquiler como para flip, pero en general el flip pues solemos hacer reformas más grandes. Entonces, cuando ya me sentí cómodo fue como un proceso natural, cogí una vivienda que iba a alquilar, de hecho una vivienda bastante grande, hoy en día a lo mejor que está más de moda alquiler por habitaciones, me hubiese planteado esa modalidad, pero en ese momento pues la compré para alquilar y encima la hice en una hipoteca porque era como el modelo que yo usaba para comprar viviendas para alquiler y me di cuenta que los números, porque mi estimación de alquiler, porque la zona era un poco peor de lo que yo había previsto, no iban a ser como yo esperaba. Tampoco es que fuese algo dramático, porque los números eran más que correctos, pero fue la excusa para decir, oye, ¿y qué tal si la termino de reformar mejor y la vendo? ¿No? Fue como el planteamiento que nos hicimos. No fue una grandísima operación, de hecho, fuimos a no perder, fue como una inversión tipo máster. Es como, yo me dije, oye, yo sí cojo un dinero, el que sea, y le compro a alguien este conocimiento, nadie me lo puede vender. Hay magníficos cursos sobre Flipping House, hay gente que te puede explicar muy bien, pero hay cosas que solo vas a aprender cuando estés Haciéndolo. dentro del mercado. Yo soy muy autodidacta. Mis viviendas para alquiler las aprendí yo por el camino haciendo. Ya te he dicho que yo pues era inversor, como que me va por las venas y era algo que no me suponía un problema meterme y aprender. Entonces yo me hice a mí mismo en ese sentido y el Flipping House fue lo mismo. Fue como, oye, ahora me siento cómodo en hacer esa reforma. ¿Por qué no afrontamos esta inversión, ese piso en concreto, como un aprendizaje? Hice los números a ganar, lógicamente, pero asumiendo que en el peor escenario, oye, no ganaba, incluso perdía, pero me llevaba un Saldrías igual. conocimiento. Eso. Para mí fue el máster. Lo hice, creo que ganamos como un 17% bruto antes de impuestos, que no es una maravilla, pero oye, encima le ganamos algo y aprendimos muchísimo. Y no tanto en conocimientos, pues seguramente ya los teníamos, sino en la convicción de que era un modelo que podía funcionar. Y a partir de ahí empezamos a escalar. Y no te sé decir qué año fue eso, quizá el 2019, 19, 20, no lo sé, por ahí.
Y ya empezamos a escalar y cada año hemos ido a más y este año pues teníamos el objetivo de hacer 10 operaciones de reforma y venta. Claro. ¿Y tienes algún criterio para la elección del inmueble, del flipping house? ¿Tienes un piso modelo o vas viendo, mira, a lo mejor te Sí, salen 4 oportunidades y dices, mira, a lo mejor esta me va mejor por la zona? ¿O cómo más o menos eliges este tipo de inmuebles? ¿Qué buscas en en general, ellos? en general las viviendas para flipping house que nosotros trabajamos son viviendas que están relativamente bien ubicadas. Esto nos permite también tener unos precios de venta más elevados y eso se traduce en mayores rentabilidades en valores absolutos. ¿Qué quiero decir? Nosotros buscamos un mínimo de rentabilidad entre un 20 y un 30, aunque es verdad que, no sé, por decir algo, las últimas 10, 12 operaciones, quizá exceptuando una, todas han dado más de un 30, incluso mucho más. De hecho, diría que si no todas, más de un 40 han dado antes de impuestos. No son Claro, rentabilidades habituales, de hecho, la que estamos haciendo ahora calculo que volverá a esa normalidad de entre un 20 y un 30. Y es lo que buscamos, entre un 20 y un 30. Obviamente, si encontramos cosas mejores porque nos metemos en más problemas, las cogemos sin problema. Pero yo busco eso, ¿no? Rentabilidades entre el 20 y el 30. Y aquí te hablo de porcentajes. Pero claro, esos porcentajes, si lo aplico a inmuebles muy baratos, voy a ganar 15.000 euros, por decir algo. Pero en cambio, si lo aplico a un inmueble que vale el doble, voy a ganar 30.000 con el mismo trabajo. Entonces, claro, de ahí que buscamos ubicaciones más prime porque sean inmuebles que vamos a vender por un importe superior y ese 20-30% en porcentaje se traduce a un importe en absoluto más grande. Al final, mi tiempo, mi trabajo, mis capacidades individuales son limitadas. Es verdad que me puedo apoyar en tiempo en el trabajo de otros, que es algo que hago, ¿no? De hecho, en la sí, empresa hemos incorporado, somos 3 ya, es una empresa pues cada vez que va creciendo, porque yo no llego a todas y aparte que tengo otras líneas de negocio, pues como ser zona 3, mis pisos de alquiler, otras cosas que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, cada vez somos más gente, pero aún así las capacidades de una persona es limitada. Entonces, puestos a elegir, prefiero importes elevados y eso pasa por ser mejores zonas y también que sean inmuebles que tengan cierto atractivo. Pues últimamente, no es porque lo busquemos, sino, pero se ha dado el caso de que hemos reformado muchas plantas bajas con grandes terrazas, áticos con grandes terrazas. No es que estemos buscando eso, de hecho ahora estamos reformando, esta mañana estaba visitando con un reformista antes de hacer esta entrevista, dos viviendas que son una primera planta, o sea, pero tienen una buena terraza, son viviendas, no están en un edificio señorial, pero sí que es un edificio pues que está bien. O sea, buscamos ese perfil de viviendas que tengan un público pues más premium y esté dispuesto a pagar ese plus por esa vivienda, esa ubicación, pero también por el resultado que nosotros le damos. Nosotros lo que hacemos es claro. crear efecto wow. Cuando la gente entra, y esto ahí es mi pareja, Laia, de Eso Ambiente me Studio, gusta. Voy a quien hace entrevistarla eso. ya también. Sí, sí, no, Laia al final hace la magia esa, ¿no? De hecho, ella está Sí, ahora haciendo un home staging en una de las viviendas, en otra, una que no he comentado, que esa sí que ha sido la excepción de que no hemos tenido que hacer casi reforma. Pues ella se encarga de hacer ese efecto wow, que cuando el comprador entre diga, wow, me gusta, ya sea por el home staging, pero también por la reforma en sí, pues la elección de los materiales, la cocina, eso. todo en sí tiene que tener una armonía y tiene que ser una casa de revista, ¿no? Buscando siempre el equilibrio de la inversión que hacemos nosotros con el resultado. Ese equilibrio fino que es muy difícil encontrar es a lo que se dedica ella. Y gracias a ese equilibrio conseguimos darle mucho valor a la vivienda, que el comprador lo va a valorar y por lo tanto va a estar dispuesto a pagar más por ella. Y nosotros la inversión que hacemos es muy ajustada, con lo cual sacamos mayores rentabilidades. Por lo tanto, creo que te he respondido, son varios puntos, ¿no? Sí, Buscamos el efecto que le damos nosotros, también la ubicación, el perfil de vivienda, también el home staging, bueno, toda una combinación de todo eso y por supuesto, en origen, que eso no te lo he dicho, buscamos viviendas que tengan algún problema, porque al final la rentabilidad claro, la el obtenemos de costo. todo esto que te he dicho, de la aportación nuestra de valor, pero también del problema que tenga la vivienda, que el principal suele ser pues una gran reforma, ¿no? Al final, Claro, el comprador que tenemos nosotros, nuestro comprador finalista, que normalmente se financia, a pesar de lo que te he dicho antes, normalmente se financia, lo que busca es no tener dolores de cabeza para lidiar con una reforma, quieren que se lo hagas, pero además, si se necesita financiar, quiere financiar el máximo de esa operación. Si él tiene que comprar esa vivienda hecha polvo, tendrá que lidiar con reformas, con todos los problemas que haya, y luego además tendrá que financiar de su bolsillo la reforma porque el banco no se la va a financiar. Entonces, claro. ahí hemos encontrado un punto muy interesante en el que nosotros avanzamos el dinero, lo adelantamos, usamos nuestro capital para comprar, para reformar, dejarle un producto bonito y a partir de ahí el comprador final es el que lo puede tasar ya con un resultado óptimo, le valoran la vivienda mucho más elevada y puede financiar pues el máximo importe posible. Eso. Y Germán, es la,
¿Te da igual que sean de 3, 4 habitaciones, 2 habitaciones o busca un tamaño específico? Bueno, al final lo que más salida tenga, ¿eh? Ujú. Normalmente en general estamos en 2, 3 habitaciones. 2, 3 habitaciones. Diría que el 90 y pico por ciento estaríamos ahí. O sea, es excepción si son menos habitaciones. Claro, la idea es familias, me imagino. Eso es lo que... Buscamos 2, 3, sí, 2, 3 por eso, Ujú. ¿eh? Las de 2 a veces nos cuesta más. Jugamos un poquito también con lo que encontramos, ¿no? Porque al final tampoco abunda tanto este producto. Entonces, bueno, pues tenemos que jugar un poquito con lo que vayamos encontrando. Si encontramos uno de 4 habitaciones, como lo hicimos, el año pasado hicimos una de 4, pero es la excepción, ¿eh? Que yo creo que fue la única que hicimos el año pasado. Y hicimos también, no sé, sin contar 6, 7 operaciones el año pasado. Entonces, bueno, pues normalmente 2, 3 habitaciones suele ser lo común porque es lo que más demanda hay. Comentaste que tienes ayuda, o sea, tienes un personal shopper o una persona que te ayuda o también te apalancas en las inmobiliarias, o sea, inmobiliarias que ya conoces, me imagino, y que te ayudan y te van llamando y te dicen, mira, Germán, salió este piso, ¿qué te parece? ¿Cómo haces en ese aspecto? Me imagino que ya la trayectoria tienes, tienes personas que ya te conocen y te ayudan en ese aspecto. Sí, la verdad que me llegan por todos lados los inmuebles, y cuando digo por todos lados, la gente que no se imagine que no paran de llegarme, pero sí que los que me van llegando me llegan por los distintos canales. No, yo no rechazo ninguno de los canales, me llegan por contactos que saben cómo trabajo, que me llaman, oye, tengo este producto que te puede encajar, ya sea porque trabajan dentro de los fondos de inversión y ya pues me conocen, ah, o inmobiliarias también con las que he trabajado y que normalmente me cuido de devolverles ese favor, pues dándoles negocio. Normalmente pues les doy ese inmueble luego para vender. Bueno, la venta. Eso puede ser un canal, pero luego también un buen volumen de los que compro los acabo encontrando en portales, ya sea de bancos o pues el típico idealista fotocasa. Ya sé que la gente dice que ahí no están las oportunidades. Seguramente Yo no todos los están. he conseguido allí, yo no sé, porque algunos dicen que no se consiguen. Claro, seguramente no están anunciadas como tal. Bueno, a lo mejor hay algunas que pone ahí oportunidad, ¿no? Eso Pero sí. son menos oportunidad todavía si lo pone. Am, Normalmente la oportunidad me la suelo crear yo, ¿eh? A veces miro un producto, me encaja, pues porque tiene un problema y demás. Quizá el vendedor pues ya es consciente de ese problema, me siento con él, entiende que tiene un problema, que por lo tanto el inmueble pues tiene que venderse a un precio más razonable y le hago una oferta y la acepta, ¿no? Entonces ahí de alguna forma estoy creando yo esa oportunidad. No, no es que me esté esperando ahí un inmueble a un precio No. perfecto y con una situación perfecta, sino que yo lo busco, huelo que hay ese problema y lo compro. En muchas ocasiones cuando compro eso, me sorprende porque, a ver, me ocurre de todo, ¿eh? Me ocurre que veo algo y digo, es un caramelo, tengo que ir ya a verlo, eso también me ocurre, pero en general cuando lo veo en un portal es un problema que ha estado ahí y la gente no lo ha visto. Entonces, como que no tengo ni prisa por ir a verlo, porque sé que es muy difícil que vaya alguien y Claro. afronte pues toda la reforma que hay que hacer, que lidie con el problema que hay. Entonces, como que, vale, no quiero decir que lo posponga un año a ir a hablar con el vendedor, pero sí que no me urge de vamos ya rápido, porque como sí que hay que hacer con otras oportunidades, que es como que o vas ya al primero o te la quitan. Exacto. Ahí me he encontrado el ir un jueves, tenerme que ir de viaje y decir, oye, por la semana que viene me gustaría hablar contigo y tal, e irme muy tranquilo, porque sé que es un producto que es difícil de que venda y seguramente hace meses que tiene la venta y que me tengo que sentar con él, hacerle entender que el precio que está pidiendo pues a lo mejor no es el adecuado y que por eso no está vendiendo y que oye, pues que si acepta mi oferta, intento que sea razonable, se lo argumento muy bien, y le explico, me encargo de explicarle que no va a venir otra persona, o sea, no hay gente despistada por el mercado que van a ir y Claro. te van a poner 200.000 euros de te compro esto porque mira, no, oye, si lo hace es porque hay un negocio detrás. Entonces yo le explico el negocio de manera transparente y le digo, oye, yo esto te lo puedo comprar por este importe, por este motivo, por este. Y no va a haber nadie que venga detrás mío y te ofrezca más, porque es que no tiene sentido que te ofrezcan más, porque los costes son estos, y yo trabajo de una manera muy eficiente y por lo tanto no se puede abaratar más. Con lo cual, si soy capaz de hacerle entender eso al potencial vendedor y soy transparente, porque además, pues lo que le estoy diciendo no estoy mintiendo, pues tengo números de que me lo acepte, ojo, y si no me lo acepta, pues no pasa nada, al final forma parte del negocio. A eso es donde quiero llegar. ¿Cómo haces los números? ¿Tienes una tabla? ¿Ya los tienes aquí en la cabeza metidos? ¿Ya sabes lo que... Obviamente, me imagino que ya después de hacer tantas reformas, ya tienes, digamos, un número establecido, lo que puedes gastar por 3 habitaciones, por 2 habitaciones. Eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo Vale, promedias? pues a ver, hay varias cosas aquí a estimar, ¿no? El primero es la reforma.
Yo cuando entro a un inmueble, normalmente en 5 minutos ya tengo una estimación de la reforma en la cabeza y no suelo equivocarme mucho. Hablo de, pues a lo mejor si calculo 30.000, si pueden ser 28 o 31, pero por ahí va bastante ajustado. Normalmente cuando hago ese número ya soy prudente y redondeo muy al alza y le sumo algún extra para asegurarme que por ese importe soy capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hago tan rápido? Porque como estoy constantemente haciendo reformas, Claro, aplico paralelismos con otras reformas que estoy haciendo. Pues porque son iguales o porque le aplico correcciones, pues a lo mejor es lo mismo, pero en este no hay que hacer esta actuación que me ha costado 3.000, pues le resto esos 3.000 y juego con esos números que los tengo muy claros en la cabeza y con eso ya saco una conclusión del importe de la reforma. Esa es una parte de la estimación. Luego, pues por cuánto vendemos y todo eso, pues ahí también pues tengo mis estrategias y lo que hago es meto todo eso en mi cabeza y rápidamente, antes de meterlo en un Excel, yo empiezo a sumar, vale, si lo compro por tanto, le meto esta reforma, tanto de ITP, tanto de costes, le redondeo un poquito las cosas al alza para que me cuadren los números y creo que lo puedo vender por tanto, me tengo que ganar X. Yo ahí rápido ya sé si es un negocio que me interesa. después que Luego, uno lo hace tantas veces, eso pasa. claro, yo, o sea, entiendo la gente que dice, si necesitas el Excel no es un buen negocio, entiendo esa afirmación y me parece graciosa y me parece interesante para ¿Y poner encima cómo de hace? la Yo mesa. me siento y empiezo a sacar los números antes de ir al Claro, inmueble. yo normalmente ya las operaciones ya las veo antes de meterme en el Excel, pero sin duda todas tienen su Excel porque a veces me llevo sorpresas positivas y negativas y me permiten también ir afinando esos cálculos mentales que hago. Pero yo hago un cálculo previo que ya veo que la operación tiene sentido y luego me voy al Excel para confirmarlo y terminar de Claro. afinar esos números. Yo en mi caso uso los dos sistemas. Yo igual, ejemplo, estoy una madrugada trabajando, me pongo a ver Idealista o cualquier plataforma y veo algún inmueble y agarro una hoja de papel, un boli y empiezo, bueno, vale 40 y tantos, 50 y tantos, 70, más el ITP, más los impuestos de notaría, gestoría y gestión y empiezo a sacar más, a lo mejor le voy a hacer un lavado de cara, tanto, tanto, más los muebles y eso. Después, si me interesa, voy, lo visito, me planteo un precio estimado y luego hago un Excel, porque bueno, en zona 3 están muchas tablas, otros cursos que he hecho también hay tablas y bueno, y cada uno tiene una tabla diferente, pero que va al mismo sitio y todas te dan una rentabilidad, que es lo que tú buscas. A veces lo que hago es meter en las tres tablas, en tres tablas y digo, mira, esta me da un roce, esta me da a lo mejor un cash flow de tanto. Y todo eso, a lo mejor le cambio el porcentaje de la hipoteca, más o menos, ver si varía un poco, un punto a lo mejor la hipoteca, cuánto pagaría. Entonces todo eso te ayuda. Obviamente, cuando ya, que es lo que nos pasa a la mayoría de los inversores, cuando ya vamos a ver un piso, es porque creemos que ese piso va a ser rentable, porque si no, creo que no visitaríamos los pisos, porque ya después de haber hecho, a lo mejor has visitado tantos pisos, ya tienes una idea de lo que te es rentable y de lo que no, o de qué es lo que quieres hacer. Bien. ¿Y qué le recomiendas a estos inversores, por lo menos a mí, que yo todavía no he empezado a hacer ningún flipping house? ¿Qué me recomendarías ante, o sea, qué ves tú en estos pisos o qué estimas que es lo que tienes que reformar dependiendo de lo que buscas al final? ¿A qué le recomendaría en cuanto a la elección del A una inmueble? persona que va a empezar a hacer un flipping house, ¿qué buscas en el inmueble? Vamos a Ya, decirlo ya. así. Bueno, que tenga ese potencial de aportarle valor, ¿vale? O sea, primero que lo pueda comprar por debajo de precio de mercado porque tiene ese problema, el que sea, ya sea un problema que no tiene cédula de habitabilidad, que no tiene licencia, o sea, cualquier problema que necesite una reforma, que esté ocupado, vandalizado, cualquier problema que pueda haber en ese inmueble, que me permita comprarlo por debajo del mercado y que con mi aportación de valor y solucionando ese problema, lo pueda vender y sacarme ese margen de entre el 20 y el 30%. Esto tan sencillo es el negocio del flipping house. Y yo le recomendaría pues que esto profundice mucho más en esta frase. Puede estar años, o sea, es difícil, o sea, profesionalizarlo todo, pero te digo también que una vez tengas claro cómo funciona el negocio, que te lances. También dependerá de tu capacidad económica y tu capacidad de soportar un fracaso. No, no me refiero sino mentalmente, sino económicamente. Sí, Si yo, o de las dos. sea, yo cuando asumí ese riesgo en esa primera inversión, que dije, oye, esto para mí es un máster, sabía que si me salía fatal y perdía, no sé, un 15% incluso, ¿vale? He hecho muy mal los números y pierdo, y además pierdo un 15%,
no me hundía. O sea, yo al día siguiente podía seguir otra vez a hacer otra operación. Entonces, yo eso me daba cierta tranquilidad. No es que fuese muy holgado, porque eso también es bueno porque te hace agudizar soluciones. Si vas muy holgado, a veces no buscas cómo conseguir cierto Eso es verdad. X porcentaje más. A ver, no iba muy holgado, pero sí que sabía que no me iba a hundir al 100% ese fracaso, ¿no? Entonces, bueno, medir muy bien tus posibilidades. Si tienes la posibilidad si tienes los conocimientos y tienes la posibilidad de asumir esa primera inversión, perdón, como asumiéndolo como un máster, yo creo que es una buena idea, pero previamente hay que hacer los deberes. ¿Y qué significa eso? Bueno, en mi caso fue invertir en 10 viviendas de alquiler, ponerlas en marcha durante X años, relacionarme en el sector, aprender cómo funcionaba todo, tener reformistas, o sea, coger confianza. Ese fue mi proceso. Para otros puede ser contratar una formación o sencillamente asociarte con alguien que tenga conocimientos, tú pones el capital o sencillamente le ayudas a hacer como, oye, mira, invertimos juntos y yo te ayudo, o no invertimos juntos, pero yo te ayudo gratis, no sé, ¿eh? Al final, yo soy muy de estas soluciones, de ¿qué necesitas? Yo te voy a ayudar, incluso te aporto la oportunidad, vamos a poner el caso extremo, si te encuentro coger un inversor que sepas que funciona, ¿no? Decirle, si te encuentro una oportunidad, ¿me dejarás aprender cómo la haces? Pues puede funcionar. A mí si alguien me trae una buena oportunidad de inversión, yo no tengo ningún problema en irle explicando cómo ha ido ese proceso. Entonces, que se lleva un máster también sin tener que asumir riesgos. Es una Eso solución me que se me pasa a acaba de mí. ocurrir. Eso me pasa a mí. Tengo algunos amigos que dicen, quiero comprar un piso. Y yo, pues bueno, vamos, te ayudo, voy contigo, vamos a verlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Pero así llevan, no sé, como un año, lleva uno, tengo 15.000 euros ahorrados, tengo 30.000 euros ahorrados. Y yo, dámelo a mí, le digo yo, préstamelo. Tú me lo prestas con intereses y te aseguro que yo sí consigo un inmueble. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo, me dice, me da miedo. Yo, pero es que vas a seguir pagando alquiler toda la vida. O sea, a lo mejor tú no lo quieres para alquilar, pero bueno, cómprate un piso para que tú vivas y así por lo menos tienes una propiedad que en vez de pagar un alquiler, pues pagas una hipoteca. Y así empiezas, pues. Pero Sí, hay sí, el gente problema de la parálisis por que análisis. eso, sí, sí, hay otros que me pasa igual lo mismo. Me envían fotos, mira lo que vi, mira este terreno, mira este piso, ahora me quiero hacer un chalet, Y yo, Dios mío, pero ya va, pero ¿qué estás haciendo? O sea, no encuentras qué hacer con el dinero, me provoca decirle a veces. Y hay otros que, obviamente, ya yo pasé por eso. O sea, yo pasé por eso, incluso cuando compré mi piso para vivir, fue así también. O sea, busca, 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 hasta que dije, listo, esta es la oportunidad. Y cuando compré el piso para invertir, fue igual. Tuve muchísimas dudas, tuve muchísimo miedo. Incluso el día que fui a firmar, estaba asustado. O sea, yo todavía no me lo creía. Ya, ya. Pero después es muy agradable, es muy cómodo y como que te va dando ese aire de que puedes hacer muchísimas cosas, de que puedes hacer muchísimas cosas y que lo puedes lograr. Ahora hay personas que a lo mejor en una ciudad tan pequeña que vivo yo, pues ya personas que van conociéndome, inmobiliarias, y me llaman, a veces voy al banco y me dicen, ¿cuándo vienes por otra hipoteca? Entonces eso te da un poco más de confianza para hacer muchas cosas. Total. Totalmente, sí, sí. Germán, ¿y realizas un estudio de mercado antes de comprar? O sea, antes de comprar el inmueble, ejemplo, bueno, hablamos de zonas. Tú buscas qué zona, bueno, me dijiste que buscabas una zona un poco prime ahora, pero haces un estudio de la zona antes de comprar el inmueble, así está, como esas personas que dicen, voy de noche al edificio, doy una vuelta a ver qué comercios hay, todas estas cosas para ver qué tanto puedes revalorizar el inmueble. Sí, mira, a ver, cuando compraba viviendas para alquiler, cuando Ujú. compraba viviendas altamente rentables para alquiler, luego te explico el porqué el matiz, sí que hacía ese tipo de gestiones, me miraba muy bien el barrio, las calles, porque ahí estamos buscando ese fino equilibrio entre la rentabilidad y que no sea un inmueble en muy mala ubicación, con un barrio muy conflictivo. Y eso pasa por jugar en el extremo, ¿eh? Buscas zonas quizá colindantes con malos barrios, pero que estén bien, ¿no? Sean zonas obreras y tal, y ahí sí que tienes que indagar mejor, pues, no sé, el caso que dices de ir de noche, ¿no? Ver un poco lo que se respira a ese ambiente. Ahí sí que lo hacía, pero es verdad que ahora mi modelo de alquiler, por ejemplo, ya no busca esas rentabilidades
tan altas, entre comillas, sino que renuncio a un pelín de rentabilidad, es lo que estoy haciendo con mi cartera de alquiler, estoy haciendo como un cambio de cromos, en el que renuncio un poco a rentabilidad, pero me voy a zonas mejores. Entonces ahí son zonas que ya conozco y que yo me muevo y que no necesitan esa verificación, ¿no? No necesito verificar tanto. Por supuesto, hago un estudio de cómo está el edificio, qué situación, qué tipo de vecinos, eso sí, sin duda, pero ya no me miro tanto la zona porque ya la conozco. Eso por la parte de alquiler. Y la de Flip me ocurre lo mismo, porque como te he dicho, buscamos zonas más premium, entonces sí que tengo que hacer esa indagación de cómo está el edificio más micro, ¿no? Del edificio en su conjunto, pues que no haya ocupaciones, que no haya muchos problemas en el edificio, y si lo hay, ojo, pues entonces negociar más agresivamente el precio, pero ya no me preocupa tanto la zona porque ya me estoy yendo a zonas muy buenas en los flips, ¿eh? Son zonas que yo podría vivir perfectamente, muy a gusto y que, bueno, que conozco y que, por las que me muevo habitualmente. Perfecto. Y otra cosa, Germán, bueno, estaba con un poco cuando empezó esta idea a mí del flip, o del comprar, reformar y alquilar. Tenía la duda, creo que te lo escribí a ti o se lo escribí a Carlos, más o menos cuántos años buscas el edificio, qué antigüedad es la pregunta. ¿Qué antigüedad, digamos, dices, bueno, mira, este edificio de 70 años no me resulta, prefiero uno un poco más reciente? ¿Tienes un límite o depende de lo conservado que esté el edificio? Bueno, para mí estas normas me parecen... es como la norma de no invertir en viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Es una norma. Estas normas, yo creo que las normas están para saltárselas también, pero para entenderlas. ¿Qué quiero decir? La de los 10.000 habitantes, lo que hace esa norma es asegurarte que estés en un municipio o una ciudad donde hay alta demanda, con lo cual me aseguro de eso. No voy a no comprar un inmueble en un municipio de menos de 10.000 habitantes si me puedo confirmar que hay una alta demanda, ¿no? Entonces, esas Claro, normas a veces son demasiado estrictas y hacen que excluyas buenas operaciones. Entonces, con lo del año, lo mismo. Lo del año, yo no me lo aplico como algo estricto. Yo lo que busco, y eso es lo que te intenta proteger el año, es de edificios en los que la comunidad esté implicada, que haya mantenimiento, que no esté abandonada, que no haya problemas financieros en la comunidad y que se esté invirtiendo. Entonces, si es muy antiguo, pues que yo entre y que no respire, que eso parece que estoy, vamos, no sé, en medio de una guerra, ¿no? Como hay comunidades que lo puede parecer, ¿no? Entonces, busco más eso. Para que te hagas una idea, el año pasado hicimos una operación de compra, reforma y venta en un edificio de 1910. No sé si llegaba al 10, 1900 algo. es Y es una operación bastante. magnífica, en la que le sacamos, no sé, ahora no recuerdo los números, pero quizá cerca de un 40% antes de impuestos. Y con un importe en valor absoluto bastante elevado. Se vendió, creo que por 170.000 euros, con lo cual fue una muy buena operación. Pero era una comunidad que conocíamos, que estaba bien mantenida, bien cuidada, que se había reformado recientemente. Bueno, pues al final es hacer todo ese trabajo previo de asegurarnos pues, que la comunidad ha invertido, pues que si no han pasado la ITE, ¿no? La Inspección Técnica de Edificios, Sí, pues que sí que haya un mantenimiento y que a lo mejor pues tengamos una fase previa para pasar esa IT y que el informe del arquitecto pues ya ha establecido cuáles son las partes más urgentes y que se ha empezado a solucionar esas partes. No sé, indagar un poquito en qué situación se encuentra ese edificio de manera te entiendo estructural y demás perfectamente. y con eso es suficiente, vamos. Sí, eso me surgió a mí la duda, porque bueno, alguna vez vi un edificio, bueno, un edificio no, un piso de un edificio, el piso tenía 70, 60 años y me surgió esa duda, obviamente, es lo que tú dices, tienes que valorar muchos aspectos del edificio. Si entras a un edificio que a lo mejor tiene 20 años y está todo descuidado, pues te dará igual que tenga 5 años. En ¿Sabes eso lo sí, que, ahora tienes razón. ¿Sabes lo que ocurre? Es que las normas están muy bien porque todos buscamos una fórmula mágica que si sigo la fórmula voy a ganar dinero, ya sea en alquiler o reforma y venta. Y está muy bien porque si consigues esa fórmula es muy sencillo, ¿no? Aplico la ecuación y ya tengo el resultado que busco. La realidad es que no hay una fórmula como tal a aplicar, sino que hay que pensar con la cabeza. Entonces, esas Ujú. normas están muy bien para proteger a la gente cuando o bien no quieren pensar o no tienen los conocimientos para pensar, pero llega un momento que si tú te quieres dedicar a esto, tienes que pensar por ti mismo. Quiero decir que esas normas hay que entenderlas y lo que hay que hacer es aplicar la lógica que hay detrás de esa norma, más que aplicar la norma en sí. Que hay que Eso es aprender verdad, a pensar. tienes mucha razón, A mí sí. me gusta enseñar a pensar a la gente más que darles normas estrictas. Me gusta eso. ¿Tienes un costo medio de reformas?
digamos, ya, como hablamos hace un momento, en la mente, dices, bueno, en esta reforma de 2 habitaciones gasto 20, en la de 3 habitaciones 30, en la de 4 habitaciones 40. ¿Tienes Mm. un precio estimado? Bueno, no va tanto por habitaciones, pero al final el coste principal de una reforma está en la cocina y en los baños, entonces, y eso, pues las viviendas todas lo tienen. Entonces, el incrementar números de habitaciones no dispara tanto la reforma como sí que lo Ok. puede hacer, por ejemplo, que haya un segundo baño. Yo lo que tengo estimado es, pues si hago una reforma integral en la que cambio ventanas, instalaciones eléctricas, de agua, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo identificado que si hago un completo, que además hay que cambiar quizá alguna pared de sitio, hay que derribar y levantar, que el piso es muy exterior, o sea, ya me voy a máximos. O sea, te pongo algún caso extremo en el que lo he reformado todo, todo, todo. Además, tiene muchísimas ventanas, me gasto un montón de dinero en aluminios y bueno, todo. Ese piso a lo mejor en máximo se me va a unos 35.000 euros, pero ese es el caso más extremo, ¿no? Normalmente me suelo mover entre unos 25 o unos 30.000 euros para una operación de reforma y venta, ¿vale? Ok. Pero, Eso, por ese. ejemplo, acabamos de reformar 3 áticos que nos hemos gastado unos 35.000 de reforma, pero es verdad que esos áticos les vamos a sacar una rentabilidad, de hecho les hemos sacado porque 2 ya están vendidos, eran 3 áticos, 2 ya están vendidos y les hemos sacado, no recuerdo exacto, pero un 60% bruto, lo cual sí que hemos hecho mucha más inversión, pero porque éramos conscientes de que eso lo podíamos repercutir a la venta y era necesario. O sea, sí. A veces yo tengo una frase que lo hablamos a veces con Laia cuando decidimos si hacemos cierta actuación o no en una reforma. Le digo, a ver, este piso queremos venderlo y jugar en primera división. Pues no podemos estar discutiendo si abrimos o no esta ventana aquí. Eso sí. Necesita tener más luz este comedor. Hay que abrir esa ventana. ¿Hay que cambiar las ventanas o no? Pues si queremos jugar en primera división, es que tenemos que hacer esa inversión. Lógicamente, hay que hacer los números y que tenga sentido que podamos luego tengamos ese margen, ¿no? Repercutirlo. Pero hay que analizarlo, creo que con este punto de vista y entendiendo quién va a ser el comprador, si lo va a valorar, si tiene sentido ese. Eso. Eso es lo que te iba a decir. Depende del comprador, depende de la zona, depende del piso. Obviamente, si este es un ático con una terraza muy bonita y no tiene una ventana, pues tendrás que hacer unas ventanas allí, obviamente, para que entre suficiente luz. Entonces, todo eso va a influir, todo eso va a influir, Y tienes ojo que razón. yo te he hablado de reformas en zonas prime, que le digo yo, pero de mi zona de actuación. Yo estoy vendiendo esos pisos más caros, que a mí me parecen caros, son 170, 180. Si me escucha alguien que está operando en Barcelona o Madrid, allí la cosa funciona distinta. Pues precios de venta, por el otro día hablaba con un chico que está operando en Madrid y comparamos los áticos. Una operación muy similar a la mía, yo lo había vendido por 170, él por 700.000. Lógicamente, la reforma que va a hacer él no recuerdo si me dijo el importe, pero me suena que eran como 70.000 de reforma. Pero es que su comprador, además de que él lo va a poder repercutir, su comprador Claro. necesita, busca esa reforma. Entonces, hay que entender muy bien quién es nuestro comprador y qué está dispuesto a pagar para dárselo. Bueno, cuando tú me hablas de 170, eso es una amiga se compró un chalet aquí por 180, así que te estoy hablando de donde yo vivo, por eso te digo, hay Sí, mucha sí. gente que me dice, pero tú consigues pisos de 40.000 euros y yo, sí, eso no se consigue en otra parte. Y yo, pues Claro. posiblemente no, pero es que yo vivo en una ciudad muy pequeña. Entonces, es así. Obviamente, no es lo mismo el alquiler de aquí, que el máximo a lo mejor será 450 de una habitación, a lo que vale en Madrid o en Barcelona, 700, 800, hasta 1.200 euros un piso de una habitación. También Mm. depende de la zona y de todo. O sea, que todo va a variar, como tú dices, dependiendo del público y dependiendo de la ciudad. Bien, en el contexto de las reformas, ¿lo haces con compañías, con alguna compañía de reforma, con manitas, con personas autónomas? ¿Cómo lo manejas? ¿O tienes varios equipos? Tengo varios equipos con los que trabajo en función de las reformas y de hecho, creo que lo comentaba antes, vengo ahora de visitar un inmueble con otros reformistas. Estamos haciendo la ronda de reformistas para incorporar más gente al equipo, cada vez tenemos más volumen y los reformistas, a pesar de que no paramos de darles de trabajo, cuando terminan una reforma se van a otra, necesitamos más. Entonces, como con los que trabajamos ahora, algunos son autónomos, otros son empresas, pero lo que sí que solemos trabajar de manera generalizada es una persona o una empresa que lo hace todo. Y luego él tiene, pues, a lo mejor alguna cosa la delega, pero yo ni me entero, o casi que no me entero, él se encarga de coordinar. Ellos nos ponen la mano de obra y nosotros ponemos los materiales, excepto los materiales de obra. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros ponemos si hay que poner el suelo, hay que poner la cocina,
todo esto lo ponemos las puertas, todo esto lo ponemos nosotros y ellos ahí solo nos ponen mano de obra y también contabilizan el presupuesto de material de obra. Más específico, pues la instalación eléctrica también nos cuentan el material, de agua, si hay que levantar un muro lo contabilizan ellos, etcétera. Germán, hablando de eso de empresas de reforma, ¿tú llegaste a un acuerdo con ellos de que tú colocabas ese tipo de materiales? Lo que sucede, cuando compré mi primer inmueble, yo busqué, pues bueno, tuve que cambiar el suelo, pintar las paredes, cambiar algunas cosas, colocar algunas lámparas nuevas. Y bueno, tuve un pequeño roce, vamos a decirlo así, con la chica de la reforma, o la encargada, porque ella quería colocar materiales de su cartera, me imagino, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que a mí no me resulta, es que el piso no es para mí, le decía yo, el piso es para alquilar. Si fuese para mi piso, sí, yo tengo una mampara de 400 euros y una cocina de 300 euros, pero yo necesito las cosas más económicas, bonitas, pero económicas. Entonces, tú llegaste a un acuerdo con ellos de que tú colocabas esos materiales. A ver, yo, si es un piso para alquiler, no me preocupa tanto si lo coloco yo o lo coloca el reformista, siempre y cuando Eso, limitando ese coste. O sea, eso. yo no voy a poner una mampara de Exacto, 400 euros en un piso de alquiler, ¿no? claro. Entonces, ya son reformistas que entienden ese lenguaje y ya lo que me van a ofrecer ya Ok. tiene un coste muy ajustado y suelen comprar en las mismas tiendas que yo. Cuando es una operación de flip, yo aporto el material no por un tema de ahorro, sino por un tema de control, ¿vale? Lo hago para controlar cómo queda el resultado. Eso que te he hablado antes del efecto wow pasa por Ujú. muchas cosas, no solo el home staging, ¿no? También la elección de los materiales, asegurarnos que Eso, todo tiene una armonía, todo, desde la lámpara hasta el perfil que le ponen para separar el parquet de las baldosas de la cocina, o sea, todo eso tiene que tener una armonía, no puedes poner unas puertas de cierto color si no combinan con no sé qué. Todo eso es importante para nosotros y eso hace que nosotros queramos colocar ese material. Ha sido una evolución natural, los reformistas a veces nos lo colocaban ellos, pero en muchas ocasiones nosotros les decíamos ya qué queríamos. Entonces al final ha sido como, oye, ya te lo digo yo, ya me encargo yo lidio con, con las tiendas de material y te lo eso sí. mando cuando tú me lo vas pidiendo. Entonces, ha sido como una evolución bastante natural y de hecho ahora que estamos incorporando nuevos reformistas, ya es una condición que les digo, vienen a hacer el presupuesto y yo les digo, nosotros trabajamos así, presupuéstame la mano de obra y el material solo de obra. Ya está. Exacto. Eso es lo que te quería decir. Sí, porque me pasó así. No sé si tienes razón, porque bueno, cada compañía de reformas me imagino que tendrá un convenio con alguna tienda de mamparas, con alguna tienda de cocina, y obviamente entre más vendan, pues obviamente mejor va a ser para ellos, ¿no? Y sí, tienes razón, me pasó igual. Era un equipo, esta misma compañía de reforma tenía unas personas que se encargaban de la electricidad, luego mandaron unas personas que se encargó del parqué, luego otra persona que se encargó de la pintura y bueno, ellos se encargaban de todo. Yo simplemente hice un pago único y ellos distribuyeron su dinero como tendrían que pagar a cada quien. A mí me Sí, sí. interesaba era una factura en común, que era lo interesante. ¿Cuántos flip has hecho? Si tiene... Mira, si me lo hubieses preguntado hace una semana, me lo hubiese calculado, te hubiese dicho una aproximación, pero justo hace poco alguien me lo preguntó ahí en Zona 3 en la comunidad, y estuvimos haciendo un ejercicio ahí de cálculo y hemos hecho unos 25, alrededor de 25, contando los que estamos haciendo ahora mismo. Tiene bastante experiencia, ya me di cuenta. Otra pregunta que está muy ahora en boga, incluso hice un podcast, hice un video de eso. ¿Cómo te proteges de los ocupas mientras haces la reforma? Bueno, yo sigo también a Inmo Emprende. Inmo Emprende hace sus propias reformas, que en cualquier momento espero conocerlo. ¿Cómo te proteges tú? O sea, ¿qué haces para evitar que mientras estás reformando llegue alguien y se meta en ese piso? Muy fácil, ¿eh? En todos tenemos alarma. O sea, yo tengo alarmas en Bien. todos los pisos. Ahora mismo, pues tengo, aquí sí que te lo tendría que calcular, pero creo que tengo como unas 8 o 9 ahora mismo contratadas. Bien, tengo entendido, no sé si es cierto o no, cómo lo manejas. Estas alarmas se contratan por meses o por una cierta cantidad de tiempo. ¿Es así? ¿Lo haces así o tienes una Pues alarma tengo, contratada? tengo distintas alarmas con distintas empresas. Hasta ahora contrataba con una empresa que todo el mundo conoce y bueno, en teoría tenías permanencia, pero como me consideraban gran cuenta, cuando superas creo que Ujú. son 5 alarmas, te consideran gran cuenta y me permitían dar de baja alguna alarma porque luego la acababa reactivando más adelante. A medida que pues Eso, vendo un inmueble, quito la alarma y a la que lo compro otro, pues y lo la coloco pones la en alarma. otro.
Así es como trabajaba. Ahora es verdad que estoy probando una nueva compañía, am, porque, bueno, es un poco más barata, pero además me dan total flexibilidad. Es un alquiler, yo pago un importe para que me la instalen y luego no hay permanencia. Yo, si lo tengo el piso 4 meses, voy a pagar 4 cuotas, luego vienen, la retiran y listo. Y además también me ofrecen alarmas de batería, que son las típicas que usan los bancos también para esos inmuebles que no tienen luz, que antiguamente no me ofrecían y esto sí que me lo ofrecen y es algo que estoy usando bastante. Sí. ¿Por qué? Porque no das de alta los servicios. No, porque yo compro un Ah, por inmueble a un eso. banco, me lo vende sin luz y yo ese mismo día le Claro, instalo una alarma. Y no puedo, hasta que no tengo la luz, que pasarán unos eso. meses, porque para dar de alta la luz un contador que ha estado de baja, tienes que presentar una memoria del electricista y para hacer esa memoria hay que hacer la instalación y hacer ciertos cambios. Normalmente pues requiere un tiempo, un margen para poderlo tener. Y entonces, mientras tanto, yo necesito alarma. Entonces, el mismo Claro, día que compro, yo instalo una alarma con una batería de este tipo. eso sí. Sí, yo también he comprado pisos de banco pero bueno, creo que un poco más rápido. A lo mejor duraba un mes, cuando mucho, en dar de alta los servicios. Algunos no tenían contadores y bueno, eso tardaba un poco Pero más también, depende. un mes sin dormir y multiplícalo por no sé Eso te cuántos iba a decir, pisos, yo tenía que ir no todos los puedo días a ver jugarme el ese piso. riesgo. Yo meto una alarma y me voy de vacaciones, me voy súper tranquilo. Eso sí es verdad. Yo tenía que ir todos los días, estaba pendiente. A lo mejor iba un día no iba y al siguiente día a primera hora estaba allí viendo el piso, un poco para que la gente supiera que estaba allí moviendo cosas. Eso sí es verdad, te quedas más tranquilo. Tiempo aproximado, Germán, desde, bueno, que va a variar en realidad, pero más o menos, ya que has hecho tantos flips, ¿qué tiempo aproximado tienes de la compra, reforma y venta del inmueble? Es una pregunta muy interesante porque ahí es donde está la clave del negocio del flip. Antes hemos hablado de porcentajes que son muy interesantes y pueden ser muy atractivos, pero no he dicho los plazos. Y es muy importante porque cuando anualizas, ahí sí que puedes ver si es más o menos interesante. Y puedes sacar un 60% en 2 años y cuando anualizas, pues no es tan interesante que si lo saco en 6 meses, ¿no? Por decir algo. Entonces, la rotación del capital es la clave en este negocio y es algo que siempre repito porque hay gente que, incluso gente con mi experiencia, pues no lo terminan de entender o por lo menos te dicen que sí que lo entienden, pero sus actos no apuntan en esa dirección. Yo creo que es clave esa rotación y nosotros estaríamos de media, yo creo que alrededor de unos 6 meses. Varía mucho si es producto de banco o no. ¿Por qué? Porque cuando es producto de banco, tengo que esperar en Cataluña, donde opero yo, tanto a la Mm, compra cuando vendo, unos 2 meses a que la Generalitat tiene el derecho de tanto y retracto, pues diga que no se quiere quedar ese inmueble. No suele ocurrir en el perfil de inmuebles que yo compro, pero tenemos que hacer ese proceso que lo ralentiza pues 4 meses, 2 en la compra y 2 en la venta. Entonces ahí nos solemos ir a más, a lo mejor nos vamos a 8 o 9 meses, pero es verdad que si no ese es el caso, pues a lo mejor estamos en 5 meses, 6 o por ahí. Y es nuestra obsesión reducir eso. Yo creo que podemos estar en 3 o 4 meses, si no es de banco, y nuestra obsesión totalmente está enfocada en eso. De hecho, Laia está haciendo un magnífico trabajo en profesionalizar y documentar muy bien todos los pasos de la reforma, porque es ahí donde perdemos más tiempo. Y es el problema. Vamos a atacar primero el principal problema y luego ya iremos afinando el resto, cosa que hacemos, ¿no? Pero vamos a intentar reducir al máximo la reforma. De hecho, estamos ahora intentando hacer la próxima reforma en poco más de un mes, a ver si lo conseguimos y minimizamos todo ese plazo. claro, y eso que tienes un equipo y bueno, dices que lo que tarda más es la reforma y es verdad. No sé cómo son los tiempos, no sé si mientras hacen una pared el otro va haciendo la cocina o cuántas personas están dentro del inmueble. Imagino que es lo que es lo que quieres optimizar, ¿no? En ese aspecto. Sí, a ver, normalmente tienen personas haciendo cosas distintas y van en paralelo trabajando, pero es verdad que les damos cada vez más volumen y se quedan un poco limitados. Así que un inmueble solo, pues lo hacen muy rápido, pero si los doy tres de golpe, pues a lo mejor me dejan uno cerrado, con lo cual en global me hacen uno rápido, luego se van al siguiente y luego al siguiente, y eso no me interesa a mí. A mí lo que me interesa es que entren de golpe a los tres y por eso estoy metiendo más gente en el equipo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que Claro, ralenticemos. Pero sí que ellos lo hacen todo, o sea, a la que uno está haciendo una cosa, otro está haciendo otra, de manera que todo va avanzando en paralelo. perfecto. Herman, y esto de la Generalitat, no entiendo, sé que lo he escuchado varias veces, sobre todo a ti y a otras personas que viven en Cataluña. Eh, Ejemplo, si un piso de banco está publicado hace 6 meses,
y tú justamente quieres ofertar por ese inmueble, hay que esperar esos 2 meses que la Generalitat diga la opción de tanteo que ellos tienen, o ellos lo hacen apenas publican ese inmueble, como es la... No, no, no. Cuando tú firmas ya las arras o la reserva, en Ujú, muchos casos con los bancos, tú firmas ese documento y en ese momento hay un compromiso de compra tuyo con un importe específico. Entonces, ahí es cuando se le pasa la información a la Generalitat para que diga si en esas mismas condiciones se lo quiere quedar. O sea, la Generalitat tiene un derecho que está por delante del tuyo a comprar eso. en las mismas condiciones que tú lo haces. O sea, tú luego no puedes variar las condiciones. Si se varían las, imagínate que la Generalitat te dice que no y por lo que sea variáis las condiciones con el vendedor, pues tienes que volver a pasar el tanteo de retracto. O sea, la Generalitat te dice si sí o si no a esas condiciones y por lo tanto tú tienes que escriturar en esas condiciones. Podrías hacer el cambio de titular, o sea, eso me ha ocurrido a mí, ¿eh? La Generalitat decir que no se queda algo a un precio, la persona que lo iba a comprar no quedárselo y como subrogarme yo a esa oferta, pero sin poder modificar Ok. ni un solo euro la oferta que había hecho él. O sea, sí que cambiamos el titular de la persona que compraba, pero la oferta era la misma. Pues ya, interesante. ¿Qué inconvenientes o errores has tenido en esta modalidad? ¿Qué crees tú? Bueno, acabas de comentar algunos, sobre todo el tiempo, pero ¿hay alguna otra cosa que crees que hay que cambiar o optimizar en este aspecto? Bueno, el principal error es haberles dado demasiado volumen a los reformistas para lo que podían asumir ellos. Tampoco es un error como tal, porque lo volvería a hacer igual porque el equipo que tengo, en el que confío y con el que estoy a gusto, pues es el que es. Y al final, pues oye, los tenía a mano, les di eso. También es verdad que me dijeron que iban a coger más gente y que irían más rápidos de lo que luego han podido ir, ¿no? Pero bueno, pues ese es la principal fallo que hemos hecho. La verdad que no hemos cometido grandes errores. Podríamos decir, nombrar uno, el año pasado hicimos un inmueble, no sé si el año pasado lo vendimos, pero lo habíamos comprado el anterior, o sea, lo compramos en 2021. Un inmueble muy bien ubicado, pero no cumplía todo esto que te he dicho antes. Sí que cumplía la gran reforma que había que hacer, sí que cumplía que estaba en una muy buena ubicación y cumplía que comprábamos a muy buen precio, por debajo del mercado. Lo que no cumplía es que era un caramelo. Es verdad, el único caramelo que había ahí es lo que nosotros le aportamos a ese inmueble. O sea, realmente tú entrabas y le conseguimos sacar punta a ese inmueble. Era precioso por dentro, pero era lo que era. Era una planta baja de 20 metros o 20 y pocos metros, mm, poco luminosa, ¿no? Solo un lado luminoso, muy pequeñito, no tenía terraza y no tenía piscina porque estaba en un municipio turístico. Entonces, todos esos lastres hicieron que nos costó mucho vender. Al final fue una operación que le sacamos pues una rentabilidad razonable, pero cuando anualizamos, que esto es lo que he dicho antes que es muy importante, tardamos un año y medio en venderlo, ahí pues ya no es tan interesante. Ojo porque también tardamos más, no solo por el fallo de la operación o elegir el inmueble, sino porque hubo un cúmulo de circunstancias que no eran ajenas a nosotros. O sea, para nosotros en nuestras manos está el control de decidir si invertimos o no. Es verdad que era un inmueble pues que luego no tenía algo interesante para el potencial comprador, aparte de nuestra reforma, era lo único que había Creo y la que ubicación. yo vi esas fotos, creo. Era muy pequeñito. Era muy pequeñito, ya te digo, los números salieron bien, un inmueble que compramos por 34, más Ujú. comisiones de compra y tal, 38, y que terminamos vendiendo en 80, o sea, al final y hubo una reforma moderada, porque como era pequeñito, antes te he dicho, oye, todos los inmuebles tienen cocina y baño, no cambia tanto, pero en ese es tan pequeño que la reforma fueron, no sé, 15 o 17 mil euros, la reforma integral, cambiando ventanas también, porque había solo dos ventanas. Entonces, fue muy barato todo, le sacamos al final a lo mejor, no sé, un 20, un 20 y pico por ciento, ya no lo recuerdo, de rentabilidad bruta, en absoluto tampoco era tanto, pero sí que es verdad que nos costó mucho. Y aún así también hubo un cúmulo de circunstancias que hizo que, o sea, hubo un comprador ya, se echó atrás ese comprador, lo que tuvieron que volverlo a poner a la venta, o sea, hubo un montón de cosas que ocurrieron que hicieron pues que tardásemos mucho. Quizás ha sido como la operación más dolorosa, entre comillas, que hemos tenido, que hemos salido pues más o menos ganando, o sea que tampoco ha habido grandes fallos en ese sentido. Claro, en este contexto, ahorita que has comentado varias veces lo de los tiempos, no sé, yo aquí sacando conclusiones, me imagino que cuando hablas de los tiempos es que obviamente al ser propietario, todo ese tiempo tienes que pagar los gastos de esa propiedad. Entonces, obviamente, entre más tiempo tengas, más gastos tienes y obviamente baja la rentabilidad.
Esos gastos Mm. pueden ser comunidad, el IBI, mantenimiento, cámara Sin y duda, vale sí, de sí, el tiempo contar. juega en tu contra. Esto es algo que la gente tiene que entender en el negocio del flip. Sí, eso es verdad. Otra cosa, Germán, ¿tienes una empresa o lo haces como autónomo? Sí, la parte Los de flip. los flips los hago como empresa desde el año Ujú. pasado y hace, pues este será el segundo año, por un tema de eficiencia por varios aspectos, ¿eh? Como íbamos escalando, yo al principio empecé como persona física, pero tiene varias desventajas hacerlo como persona física. La primera es que el ITP, lo que pagas a la compra, aquí en Cataluña pagas un 10%, que es el máximo, de las comunidades que más se paga, pero en cambio hay la posibilidad de hacerlo a través de una empresa específica que se dedica a esta modalidad de actividad y solo pagas un 3%. Hay un ITP bonificado si cumples una serie de requisitos. Entonces, eso es como lo más vistoso, pero luego también todos los gastos como empresa son deducibles, como persona física no. Entonces, bueno, hay que ver si te compensa Optimizarlo. por el volumen que tengas pasar a una empresa con los gastos que ello conlleva. Claro, eso es lo que, bueno, a mí me gusta hablar mucho de impuestos. ¿Cómo manejas el tema de los impuestos? ¿Tienes una gestoría que se encarga de todo esto? Sí, tengo una gestoría que además son unos cracks, Ah, una. que están especializados en sector inmobiliario y que no son baratos, pero yo estoy muy tranquilo. Eso. Otra cosa que te iba a decir, tengo, no sé si es así, no estoy claro. Cuando haces la compra de reforma a la venta, en este caso de que eres lo haces como empresa, te ayuda a grabarte todo este tipo de la reforma, todo esto. Pero cuando hablamos de bruta, ¿cuál es el impuesto al final que hay que pagar? ¿Pagas impuesto de plusvalía? ¿Pagas el Ujú. impuesto por ganancia patrimonial? ¿Cómo es eso? O sea, para que la gente sepa, muy bonito todo, pero al final, ¿qué pasa? Sí, pagas impuestos de sociedades, tan fácil como eso. El impuesto de sociedades, los dos primeros años es un 15% y luego pasas a pagar un 23%. Ya está. Hay que tener en cuenta que el dinero, el beneficio está en la empresa, no está en tu bolsillo. Eso también Eso. es la diferencia, ¿eh? Pero ojo, porque si lo haces como persona física, vas a pagar ese 10%, no te podrás deducir todos los gastos y luego no podrás escalar mucho a tu operativa porque es posible que te lo consideren una actividad empresarial y por lo tanto ya no vaya como ganancia patrimonial, que estarías tributando relativamente poco, sino que vaya a tu escala del gravamen porque lo consideran un rendimiento del trabajo. Entonces ahí, ojo, porque como lo escales mucho, seguramente tus ingresos serán muy elevados y como tengas otros ingresos de trabajo, te puedes ir a pagar una barbaridad. Sí. Eso es lo bueno de tener, en mi podcast lo digo, una buena gestoría, que te explique todo esto, porque es así. Muy bien, haces todo, pero si no le explican, pues tú sigas haciendo y pagando impuestos, y al final no te Entonces, va a resultar. ¿Cómo haces lo de la financiación? ¿Eso es con inversores privados, financiación, como te digo, préstamos personales, hipotecas? ¿Cómo sí, lo sí. haces? Mira, la parte de alquiler, uso financiación bancaria. Es Ujú. verdad que con el tiempo y al generar ingresos de otras fuentes, pues he disminuido ese porcentaje de financiación bancaria, aunque lo sigo usando porque me parece súper eficiente en esa modalidad. Claro, En los flips, es verdad que la primera operación, esa que te he contado, que fue como un aprendizaje, lo hice con financiación bancaria, con una hipoteca, pero es verdad que yo huyo de financiar con hipotecas porque lo ralentiza todo mucho. O sea, al final, además de que lo encarece, lo ralentiza y acuérdate lo que te he dicho antes, que la rotación de capital es la clave. Entonces, yo claro. intento financiar con fondos propios. Las primeras operaciones, cuando no tenía ese capital, pues la primera te he dicho con financiación bancaria, pero luego usé financiación de inversores a los que les daba un porcentaje fijo y luego ya cuando fui generando mi capital, yo mismo me he ido financiando. Primero lo hacía como persona física, o sea, yo mismo, luego como la empresa y lo que he hecho ha sido financiar yo a la empresa. Yo le he hecho un préstamo a la empresa para que pueda trabajar. O sea, yo le hago un préstamo a la empresa y cobro unos intereses por ello. Me gusta. Interesante. Bueno, esta es una pregunta que le hago a todos. La opinión de las nuevas políticas de la ley de vivienda. ¿Qué opinas de eso? Opinión que ya creo que la hemos dado muchísima opinión, pero bueno, ya que estamos en la entrevista, ¿qué opinión tienes sobre esto? Sí, bueno, yo creo que se ha hablado muchísimo, hemos hecho muchos directos, pero al final muy sencillo y muy simple, ¿eh? Yo creo que es una ley que no va a funcionar, que no va a conseguir lo que busca. Y es una pena, ¿eh? Porque tenemos un problema realmente serio. No hay que negar un problema que hay del alquiler, no No, hay oferta, lo decíamos antes.
No hay oferta para la demanda que hay. Y con esta ley lo que van a hacer, o lo que han hecho ya, es disminuirla todavía más. Yo tengo una inquilina que no paga, ¿vale? Iniciamos el procedimiento y la han declarado vulnerable. De hecho, ahora ya no la tengo como inquilina, ya se ha ido. Pero la declararon como vulnerable. Te voy a poner un ejemplo que te va a responder mi opinión, ¿eh? Porque yo como inversor te puedo decir algo y alguien que lo escuche diga, claro, pero tú eres una parte interesada. Pues te voy a decir lo que me dice una inquilina morosa y que es vulnerable, declarada vulnerable, y que por lo tanto es la persona que entiendo yo que tiene que proteger esta ley y que debería. Y ojalá, yo aquí hablo no como inversor, hablo como Germán, miembro de esta sociedad y padre de 2 hijos y que quiero lo mejor para la sociedad y que tenemos un problema que hay que solucionar, pero de verdad, no solucionar para que nos dé votos, solucionar un problema de verdad. Por esta ¿verdad? inquilina, cuando yo le dije, oye, no pagaba, tenía problemas en la vivienda, se quería ir y estaba esperando que le diese una vivienda, algo que, pues, seguramente, por lo que habían dicho servicios sociales, iba a tardar mucho tiempo, ¿no? Yo le decía, oye, te doy un dinero y con ese dinero, pues, pagas el traslado, pagas la fianza, pagas unos meses de alquiler, te ayudo con eso, ¿no? Y me dijo, es que el problema no es ese. No tengo un problema de dinero. Esa es otra cosa que podríamos discutir en otro lado porque me decía que problemas de dinero no tenía y era vulnerable. Pero bueno, Am, aparte de eso, me dijo, mi problema no es ese. Me dice, con la, y perdón la palabra, mierda de ley que acaban de aprobar, ¿quién me va a alquilar a mí un piso? Nadie me lo quiere alquilar. Ujú. Yo cuando me dijo Eso es verdad. eso, en sus palabras, dije, aquí está la demostración de que esta ley no funciona. Y no es una excepción, es que es sentido común. Esta ley no va a proteger a esas personas. Y no digo que no haya tenido buena intención, porque al final lo que busca es protegerlas, pero tú en un sistema complejo no puedes aplicar medidas sencillas porque al final lo que hacen no es conseguir el objetivo, porque hay unas consecuencias de esas medidas que tú estás aplicando. Y esas consecuencias es que los propietarios van a dejar de alquilar, se van a poner en otras modalidades de inversión, van a dejar sus viviendas cerradas, van a ser más exquisitos seleccionando inquilinos. Y Sí, esa gente que tú intentas proteger, los más vulnerables, son los que quedan más desprotegidos. Y eso es un problema y eso es lo que habría que intentar solucionar. Y esto lo digo, insisto, como Germán, miembro de esta sociedad, y que hay un problema real en eso. sí, es verdad. Bueno, tengo una amiga que no es vulnerable, que es médico también, y se fue a Badalona, creo que me dijo, y me dice que no consigue quien le alquile un piso. O sea, no consigue piso y todo es, está viviendo en la casa de una amiga y me dice, es que he buscado, o son pisos que no es lo que estoy buscando, o simplemente no consigo, no me alquilan, me piden una cantidad de requisitos exorbitantes y tampoco tiene un ingreso medio, o sea, ingreso de 2.500 euros aproximadamente mensuales. No, dice que todavía no ha conseguido, lleva 2 meses por allá trabajando, porque está trabajando. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí donde yo vivo, que es una ciudad pequeña, pues también no hay mucha gente en grupos que no busco habitaciones porque no consigo piso. Entonces empiezan a meterse en habitaciones. Entonces, es lo que tú dices. No está protegiendo, más bien está evitando que salgan más pisos al mercado. Eso es Hay lo que que está hacer lo pasando. opuesto, hay que dinamizar el mercado, flexibilizar y animar a los propietarios a meter más vivienda en alquiler, que la traigan de otras modalidades que quizá pueden ser más rentables aparentemente o más seguras desde el punto de vista jurídico, que las metan en alquiler tradicional y eso con el tiempo va a estabilizar más el precio de la vivienda de alquiler. Ojo, que a lo mejor no lo Correcto. terminas de controlar con esto, pero es que seguro que haciendo lo opuesto vas a hacer que crezca todavía más el precio de alquiler. Entonces, Es verdad, es verdad. Germán, y aparte de la inversión en inmuebles, ¿tienes otro tipo de inversiones? Sé que, bueno, antes invertías mucho en la bolsa, no sé si todavía lo haces. no. Invierto, tengo una parte de inversión en fondos indexados, empecé para mis hijos sobre todo, yo también ahora recientemente he puesto más dinero en esa parte de fondos indexados y tengo un fondo que replica la cartera permanente también, una pequeña parte de mi dinero está ahí, también por un tema de, oye, si pongo dinero, también estoy yo más atento y voy indagando más en ese campo, pero es un porcentaje pequeño de todo lo que representa mi cartera. Sí, bueno, igual que yo también que tengo fondos indexados. La verdad que lo tengo ahí y ahí va produciendo de vez en cuando. Y en el proceso de la venta de los inmuebles, después que lo reformas y después que le haces, después que viene el Haya y le haces el homestaging, ¿se los das a la inmobiliaria o vas, como hacen otras personas, hacen un render y lo van gestionando a medida que va haciendo la reforma? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has hecho o lo haces de diferentes formas? Sí, normalmente si llegamos al acuerdo con la inmobiliaria, pues se lo damos a ellos y si no, comercializamos nosotros. Y lo que sí que intentamos
es con renders que hace Laia comercializar antes de que se termine la obra. Entonces, ya cuando ya haya no sé, un 70 o un 80%, empezamos a moverlo ya con los renders. Y lo que ocurre a veces, pues, bueno, nos suele ocurrir a menudo que se acaban reservando y a veces nos piden algún cambio, alguna cosita, pues esa flexibilidad que le das al potencial comprador. También en la medida de lo que negocie, ¿no? Pues si no negocian mucho, siempre solemos salir a precio de mercado, incluso por debajo, porque priorizamos la rotación de capital. A veces nos pueden decir que hinchamos los precios, pues nosotros vendemos un poquito por debajo del mercado para vender más rápido, ¿eh? Y entonces el comprador no suele negociarnos mucho el precio y por lo tanto, pues sí que somos más flexibles en si nos pide alguna cosita, pues arreglársela. Hermano, otra cosa, hablando de rotación de capital, ahora que me llega a la mente, este, cuando haces ya, cuando tienes ya la rentabilidad bruta, ¿tienes que pagar impuestos o ese dinero puedes seguirlo reinvirtiendo y reinvirtiendo y aplazar esos impuestos? No, hay que pagar beneficio tú cada año, el Hay que beneficio que has pagar. obtenido, impuestos a sociedades y a tributar por el beneficio cada año. No, bueno, porque no sé si lo leí en Kiyosaki o en algún libro de estos norteamericanos, que allá puedes reinvertir, reinvertir e ir aplazando ese impuesto. No sé, bueno, tenía esa Un duda poco es lo y que ocurre en los fondos de inversión. Los fondos de inversión, si no los eso, rescatas, vas no pagan reinvirtiendo, impuestos. vas trasladando de un fondo a otro y no tributas hasta el día que lo rescates. Aquí no lo hacemos así. En Estados Unidos sé que tienen historias fiscales distintas, entonces no sé cómo lo hacen ellos. Podría ser, que yo saque sí que me suena que habla de algo de eso. Sí, que él dice bueno, vende el inmueble, entonces como va a comprar otro, ejemplo, compra un Mm. edificio, porque hablan de Sí, edificios, no sí. hablan de pisos, compra un edificio de 1 millón de euros, lo vende en 2 millones, entonces retrasa ese pago y se compra un edificio de 4 millones, entonces van recuperando el dinero y literalmente por eso es que él dice que no paga impuestos, si mal no recuerdo lo leí ahí, que no pagan impuestos sobre eso, pero lo que hacen es ir recuperando todo el dinero. Mm. Bien, pensé que aquí, como no tengo, nunca vendí un piso por ahora, todos mis pisos están alquilados, no sabía cómo era la situación. Ojo, Otra cosa, hasta donde yo sé, no. Podría ser, a veces decimos, afirmamos algo, pero como no sabemos todo, pues hasta donde llega mi exactamente. conocimiento, aquí no se hace eso. Bueno, ya te doy una idea para que le pregunte al gestor, a ver qué te dice. Otra cosa, ¿cambiarías la forma en que empezaste a invertir No, o no te la estás cambiaría. conforme con esto? Si pudiese empezar con los conocimientos que tengo ahora, seguramente empezaría Uf, haciendo flips, pero como eso no es posible, yo creo que mi proceso natural fue el que hice, empezar por viviendas de alquiler, ir aprendiendo, ir consolidando conocimientos y equipo y poco a poco hacer cosas más avanzadas. Y ahora igual, los flips también empecé con cosas más sencillas y cada vez hago cosas más grandes, más complejas, con más tranquilidad, cosas que antes yo me las miraba y, hostia, me acuerdo que estuve analizando al principio de la pandemia un edificio, le estuve dando muchas vueltas y hoy en día ese edificio lo compraría y lo reformaría sin problemas. Allí no terminé de verlo claro, pero era porque me quedaba un poco grande. Entonces, hoy en día, seguro que lo compraría. O sea, sin duda, yo por el precio que había negociado ese edificio, hoy lo compro y lo reformo. así me pasó a mí. Aquí cerca de mi edificio, como a una cuadra, estaba un terreno. Y yo decía, aquí no cabe un edificio, decía yo. Yo lo veía y tenía un cartel grandísimo que decía se vende. Y yo siempre pasaba y decía, ¿me puedo comprar ese terreno? Pues nunca pregunté, nunca llamé, nunca nada. Pues justo allí, al frente hay un Maxi Mercadona y ahí están haciendo un edificio actualmente. Yo digo, tío. O sea, a lo mejor no hubiese yo hecho edificio, pero bueno, hubiese comprado el terreno y lo hubiese vendido. Eso es lo que pienso. Yo digo, es que cuando no sé, te da miedo o no tienes toda la información que tenemos ahora, por supuesto, tú has avanzado y tienes más experiencia que yo, pues a lo mejor haríamos más cosas de las que hemos hecho. Pero bueno, todo va en pro del desarrollo de cómo empiezas y vas evolucionando. No hay Así que tener pasa. prisa, todo llega. No. Bueno, Germán, ahora son unas preguntas rápidas. Bien, son 5 preguntas más o menos típicas las que tú haces. Y una que me gusta hacer es, ¿qué comentarios te decían cuando empezaste a invertir? Esa me gusta mucho porque a mí me han dicho de todo. Entonces quiero saber si a otros inversores le han dicho lo mismo. Pues la verdad que no recuerdo, entiendo que los comentarios en general aquí a destacar serían más bien negativos. No recuerdo comentarios en ese sentido. Es verdad que todo mi entorno ya me conoce y yo siempre he sido como muy inversor, muy
pues no sé, yo era la típica persona a las que le consultaban inversiones, te llamaban, oye, me han ofrecido este fondo de inversión, me han ofrecido no sé qué, o quiero hacer aquello. Entonces, como que la gente lo ha visto muy natural y si me han preguntado algo ha sido más por interés de acercarse a mí de, oye, me gustaría hacer eso que haces, o cómo lo haces, o me podrías ayudar a comprar yo un inmueble. Entonces, yo sí que me fijo que mis amistades alrededor mío han ido comprando inmuebles también, ¿no? Antes de tener mi faceta Tienes más muy buenas divulgadora amistades. y explicar, yo me daba cuenta que en mi entorno a mí me gusta explicar lo que hago para que todos se beneficien, ¿no? Creo que es algo que puede beneficiar a la gente y yo ya veía ese efecto, entonces yo no he tenido ningún comentario así como criticándome o como negativo, o qué haces, o preveniéndome, ni nada. Ya me conocen, saben que soy una persona muy prudente, quizá mi círculo más cercano, que es el que se podría preocupar por si hago algo Ujú. imprudente, me conocen, sabe la de vueltas que le doy a las cosas, el control que intento tener sobre la parte financiera, con lo cual yo creo que están muy tranquilos y al revés, lo han mirado con admiración y con, bueno, pues interés, ¿no? Eso es interesante, la verdad que sí. Bueno, me imagino que has escuchado a otros inversores que le dicen, bueno, no, no lo hagas, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Siempre son comentarios. Obviamente, ahora uno que está de este lado lo mira desde el desconocimiento de todo esto, ¿bien? Sí, Porque sí. a lo mejor uno lo ve tan grande, a una persona que tenga 5, 10, 4 inmuebles, incluso una persona que tenga 2 inmuebles, lo ve como que, wow, o sea, tienes 2 inmuebles y yo ni siquiera tengo uno. Sí, sí. Entonces, obviamente que eso te hace un choque como que diciendo, mira, este chico tan joven tiene 4 inmuebles y yo no tengo ninguno. Entonces, eso pasa. ¿Y cuáles son los libros que recomendarías o el libro que recomendarías a los capitalistas que van a escuchar este video? Hay un libro que no se suele comentar mucho y a mí me gusta en especial, Ujú. que es el de La bola de nieve, que habla sobre la vida de Warren Buffett. De hecho, lo tengo por ahí arriba. De hecho, es La bola Creo de que por nieve, aquí lo Warren tengo también. Buffett A ver, y el míralo. negocio de la vida. Es un, Mm. es un tocho, ya voy a asustar a la gente. La bola de nieve. Sí, no, pero Es es un muy tocho de interesante. libro. Muy interesante. Yo lo tengo un poco más desgastado que tú. De hecho, a mí no se me lee ni La bola de nieve ya. Se ha borrado el nombre. Pero yo creo que es muy interesante porque repasa toda la vida de Warren Buffett a los ojos de un analista que ha seguido su empresa muchos, muchos años y han cogido amistad, tenían muy buena relación y ha ido explicando desde que nació prácticamente Warren cómo ha utilizado el interés compuesto desde bien pequeñito para hacer crecer la bola a unos niveles, pues como sabemos, hasta llegarle a hacer ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí. Bueno, sí, creo que leí un poco sobre digamos, la historia del libro. Es que es el único libro autorizado por Warren Buffett, Sí, sí, si mal no recuerdo. Bien, así es. bueno, es un buen libro, es un buen libro, lo he escuchado muchas veces. No lo he leído todavía, no te voy a mentir, pero lo tengo allí, así que en cualquier momento lo leeré. Bien. Y Germán, ¿un sitio de España que te gustaría ir o te gustaría que visitaran otras personas? Hombre, yo les animaría a venir a la Costa Dorada, la Costa Daurada, que se llama por aquí, porque me parece que es no una gran desconocida, pero sí que hay como unas playas y unas calitas muy chulas también. Y oye, no tenemos nada que envidiar a otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un destino que les animo a conocer. Buena vida, buena comida, hay muy buenos restaurantes y unas playas magníficas también, así que les Y animo a hablando de venir. restaurante, ¿cuál recomiendas de esa zona? ¿Si has ido a alguno que te guste? Yo sé que te gusta igual que a mí ir a visitar esos sitios. ¿Vale? Pues te recomendaré dos. Uno aquí, en la zona, ya que me has preguntado de la zona, te voy a recomendar Can Bosc, que es una estrella Michelin de hace, no sé, 30, 40 años, muchos años. Y luego te recomendaré uno en Barcelona, que es Sense Presa, sin prisa, ¿vale? En catalán es Sense Presa. Y básicamente es un restaurante de cocina tradicional, o sea, cocina con muy buen producto, sobre todo es una cocina de producto y nada de esferificaciones ni cosas raras, sino cocina de toda la vida, pero usando un producto buenísimo y muy bien preparado. Muy bien, muy bien. Y por último, ¿qué consejo le darías a los inversores capitalistas que van a ver este video? Un consejo. Bueno, pues al final que se formen, que se junten con inversores, pero sobre todo que la parálisis por análisis que no les venza, ¿eh? Que hay que dar ese paso. Hay que hacer antes la tarea previa, no se trata de animar aquí a que a la gente Que se se lancen lance al sin agua. más, sino, oye,
júntate con otros inversores, mira cómo lo hacen, pide ayuda, pide consejo, fórmate, aprende, lee, hay muchísimo conocimiento por todos lados, gratuito o de pago, pero no hace falta que te hipoteques para ello y luego lánzate y toma acción. Eso es lo que pensamos todos, la verdad que es así. O sea, primero prepárate y luego lánzate, que es lo que hay que hacer. Que si lo haces bien, pues te saldrá bien. Si lo haces mal, pues aprenderás, perderás un poco, pero siempre habrá una forma de salir. Si al final compras un inmueble que no te salió, pues lo puedes vender. Digamos que es la puerta de salida que al final nos puede tocar a todas. Bien. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar. Como te digo, encantado la entrevista. Espero que haya ayudado a muchas personas, sobre todo que hablamos del flipping house y que cualquier cosa, bueno, saben dónde buscarte. Así que, ¿dónde te podemos conseguir? Aunque ya creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, para el que no lo sepa. Seguro que hay mucha gente que no me conoce. Entonces, tienes varias opciones. Puedes irte a vivirderrentas.net, que es mi blog, y a partir de allí te puedes suscribir. De hecho, te llevas una guía de inversión de regalo cuando lo haces. Y a partir de allí puedes ir tirando del hilo. Me vas a encontrar en nuestro club de inversores, que os he comentado antes, Zona 3, zona3.club, que es ahí pues donde estoy cada día ayudando a otros inversores, Sí. creando formación y bueno, pues un montón de cosas que tenemos por ahí. Yo creo que son como las dos páginas donde pueden recurrir para conocerme, pero luego sobre todo estoy en redes sociales, estoy en YouTube y en Instagram, donde soy más activo especialmente. Estoy también en Twitter, estoy en otras redes, pero donde más activo estoy y donde pueden ver mi día a día sería en Instagram. Perfecto, Germán. Bueno, yo dejaré todas las redes allí, porque bueno, a todas las sigo. Pertenezco al grupo de Zona 3, conozco tu blog, tus podcasts y tus videos. Por eso para mí es un placer tenerte aquí ahora. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. Esto fue toda la entrevista capitalista, muy a gusto, ya que hace más de 2 años cuando empecé en la inversión inmobiliaria, me hubiesen dicho que estaría entrevistando a Germán Jover, referente de las inversiones inmobiliarias, no lo hubiese creído. Por ser un principiante, pero esto es lo que te da la evolución y las múltiples quedadas con otros inversores, que nos vamos creando colaboración, porque estamos en la misma sintonía y nos entendemos como inversores. Unos más avanzados que otros, pero todos con la idea de seguir aprendiendo. Espero este video haya aclarado las dudas sobre la inversión en el house flipping, gracias a la trayectoria de Germán. Muchas gracias, Germán, por la oportunidad que nos das a nosotros los inversores de seguir aprendiendo. Recuerden, capitalistas, si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones inmobiliarias, suscríbete, deja un like y activa la campanita, así no te perderás ningún video de mi canal de YouTube y mi programa Examinando al Inversionista. Hasta la próxima, de Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera.